tema laboral. Así es un tema de la tutela laboral. Sí, de la tutela laboral, exactamente. Hay bueno, ahí aprovechemos el abogado que se pueda explayar, porque lo va a explicar mejor que el mismo conductor. Lo que pasa es que, claro, el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, estableció que la tutela laboral, o sea, cuando existen infracciones de derechos constitucionales en el ámbito del trabajo, de derechos fundamentales, no es aplicable a los funcionarios públicos, ¿cierto? Porque no se rige. Te puedo ir repreguntando para que sea más entretenida. Eso lo dijo ahora, pero el año 2014, perdón, 17, estos mismos jueces dijeron lo contrario. ¿El Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional. Yo tengo la información acá, saqué toda la información al respecto. Sí, lo que pasa es que ha ido variando, es que respecto ha sido vacilante. Entonces, lo que quiere decir entonces que hay un problema, que el Tribunal Constitucional, así como la Contraloría, ha tenido sobre el mismo tema opiniones divergentes. Sí. Y eso obviamente provoca la incertidumbre que hace que se pida la competencia, en este caso de los tribunales ordinarios, que en este caso es la Corte de Apelaciones, para resolver un tema cuando hay fallos distintos. Sí, ahora, el anterior fallo del Tribunal Constitucional que tú señalas en 2014 fue con un funcionario del Estado. Este particularmente eran funcionarios municipales. El 2014, un fallo unánime se les reconoció. Son estatutos distintos, aunque cuando uno lee, oye, es lo mismo. Lo que pasa es que no es código del trabajo. No es código del trabajo, ¿cierto? El tema aquí grave, bueno, el ministro Larraín de Justicia dice que es un tema grave, ¿cierto? Yo lo considero también de cierta gravedad, digamos, porque hasta ahora uno entendía, sin ningún mucho esfuerzo, que el Tribunal Constitucional que estaba llamado, ¿cierto?, da la competencia que tiene a dirimir, ¿cierto?, si una norma es o no constitucional, ¿cierto? Pero ahora la Corte Suprema le dice, mire, nosotros podemos ver ahora, revisar sus fallos. Tenemos la competencia para revisar sus fallos y saber si lo que usted dijo, lo que usted estableció, vía recurso de protección, es cierto o no es cierto. Pero Hernán, yo disculpa que te interrumpa, pero un poco estoy tratando de colocarme en la gente que está escuchando, para que entiendan de qué estamos hablando. Sí. Acá, en la práctica, lo que ha habido es una legislación que trata de una forma a un tipo de trabajador y de otra forma a otro trabajador, específicamente a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, privados, por ejemplo, trabajadores privados o de empresas del Estado, se les aplican las normas del Código del Trabajo. Así es. Y allí sí que se aplican las leyes laborales comunes. Sí. Pero dentro de esas leyes laborales comunes está el derecho a huelga, exactamente, a sindicalizarse, las horas extras, ¿cierto?, la protección de la maternidad y todas esas cosas. Exactamente. Y al trabajador que pertenece al sistema público, que no es trabajador, que es funcionario. Es un funcionario público, se le aplica el estatuto administrativo. Y el estatuto administrativo en esta materia, derecho a huelga, derecho a sindicalizarse, no tiene estas garantías. Es más, y por lo tanto lo que se ha hecho, lo que se había hecho hasta ahora era aplicarle las mismas normas a todos. Sí. Y de repente el Tribunal Constitucional dice, no. Hecho para atrás un fallo que yo tuve el año 2014 y efectivamente a los trabajadores, ¿no es cierto?, funcionarios públicos, no se les puede aplicar las normas del Código del Trabajo, por lo tanto quedan desprotegidos de esa facultad. Ese es el tema de fondo, porque en el fondo aquí hay dos sistemas y uno al menos de sentido común esperaría que el Código del Trabajo tiene una serie de derechos, ¿cierto?, el trabajador, y en este otro caso son otros, pero en ningún caso el Estatuto Administrativo pudiese tener menos derechos del otro. Hay un tema de competencia, o sea, en el fondo, ¿por qué tenemos dos sistemas pero los derechos de los trabajadores deben ser los mismos? Y ahí es donde está la tensión, porque si es cierto el Estatuto te rige para los funcionarios públicos, pero lo que tiene que ver con tutela laboral es el reconocimiento de derechos de el año de servicio, el tema de los despidos, etcétera. Entonces, el tema de fondo es si la interpretación jurídica es que aquellos trabajadores del estatuto administrativo pueden tener derechos diferentes, pero no menos de los derechos que están establecidos en el Código. Los derechos fundamentales. Claro, los derechos fundamentales establece la norma constitucional, se deben aplicar a todo tipo de trabajador. Y acá hay una discriminación clara, definitiva, cuando el Tribunal Constitucional, y ahí se produce la... Entonces uno esperaría una discriminación en positivo, pero nunca en negativo. Claro, entonces, no desmedro. En el caso de un municipio, entiendo yo, recurren a una corte de apelaciones para decirle, sabe que yo siento que han sido vulnerados mis derechos. ¿Quién lo hizo? El Tribunal Constitucional, porque me negó la posibilidad de que yo pueda acceder a esos derechos fundamentales por la vía del Código del Trabajo, en este caso aplicando. ¿Y qué es lo que hizo la Corte de Apelaciones? Dijo, sí,
yo acojo esa solicitud, no cuestiono el fallo, claro, pero sí cuestiono el fondo. O sea, acoger la solicitud, porque perfectamente la Corte de Apelaciones se hubiese declarado incompetente. Por ejemplo. Perfectamente. Hubiese dicho, ¿sabes? Esto no es materia de nosotros, del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la acogió a tramitación. Y al acoger la tramitación, dejó la puerta abierta que si el día de mañana, juicio de alguna corte, de la Corte Suprema, hay una contienda. Claro, se señala que lo que falló el Tribunal Constitucional es inconstitucional. Curiosamente, claro, entonces va a intervenir. Claro, porque el tema que nadie revisaba los fallos del Tribunal Constitucional, porque era una especie de instancia autónoma, ¿cierto? Es que lo es. De hecho, donde lo que primaba ahí era si que una determinada regla era o no era constitucional. Así es. Pero lo curioso es, claro, que ahora la Corte, los tribunales ordinarios estarían revisando, entonces tendrían potestad para revisar los fallos del Tribunal Constitucional, para ver si lo que fallaron, en el sentido que fallaron, también es constitucional o no. O sea, si se excedieron en sus propias competencias. Ahora, lo que hace eso es desnaturalizar y fulmina el juicio del Tribunal Constitucional. Pero este es un tema que ha ocurrido en el mundo. Correa Sutil, estuve leyendo yo, que es un ex ministro del Tribunal Constitucional, un jurisconsulto, dice que esto no es nuevo. Inclusive dice que cree él que no hay país en el mundo donde existe un tribunal constitucional distinto a la justicia ordinaria, donde no haya habido una fuerte tensión entre ambos. Es más, dice, en España terminaron llevando a los ministros del Tribunal Constitucional a la justicia disciplinaria. Y en Italia, durante años, no funcionó el Tribunal Constitucional por oposición de la Suprema. Es decir, no estando bien delimitados los campos. Yo creo que eso es lo que de alguna forma hoy día está diciendo la Corte Suprema. Este es un tema que tienen que solucionar otros estamentos. Claramente lo que está diciendo son los legisladores. Claro. Ustedes tienen que dirimir este cuento. Ahora, digamos las cosas como son también. Estamos en política. Hay un serio cuestionamiento desde sectores políticos, dependiendo del momento, claro, de que el Tribunal Constitucional se ha constituido en un otro poder, quinto poder, ¿no es cierto?, que le cambia el tono a las leyes que ha aprobado, en este caso, los diputados y los senadores de la República, y eso ha ocurrido permanentemente, y hay un cuestionamiento, y en el fondo ahora la Corte Suprema está diciendo, bueno, ustedes tienen la pelota ahora. Ahora hay este sistema de tener tribunal constitucional, o de revisar la constitucionalidad, ¿cierto?, de ciertas normas que se están aprobando, en todas las democracias existe. Claro. Lo que pasa es que generalmente está radicada en la Corte Suprema. El caso, claro. Entonces, claro, ¿y tribunales especiales de la hay una sala especial, pero en la Corte Suprema, que la Corte Suprema también tiene una composición política. Sí, pero mucho más. Claro, pero es una composición política, claro, no lo elige la ciudadanía, pero lo elige el Congreso. Claro. Ahora, fíjate que cuando tú dices que el Tribunal Constitucional se vuelve una especie de tercera cámara, ¿cierto?, que es un derecho a veto muchas veces, o le baja el tono a lo que los legisladores, ¿cierto?, hacen. Bueno, eso perfectamente puede pasar con un Tribunal Supremo que tenga competencias plenas constitucionales. De hecho, por eso que perfectamente puede pasar, o sea, por eso que otro poder del Estado, si todo eso es legítimo. Solo lo mencioné para decir que este es un hecho político. No, es que claro, entonces, claro. Es decir, hay un cuestionamiento de los propios diputados, y esto realmente es transversal cuando te conviene y cuando no te conviene, en el sentido de que sienten que su labor legislativa es cuestionada permanentemente por el Tribunal Constitucional. Porque para allá van los que pierden una votación. Sí, claro. ¿A dónde van? Al Tribunal Constitucional. Y efectivamente yo creo que ha sido de ambos lados. Sí. Digamos. Ahora, pero insisto, el Tribunal Constitucional o la función del Tribunal Constitucional en otros países la cumplen las Cortes Supremas. Y claramente es un poder del Estado, es una composición política, y de lo que se trata justamente es no salirse del marco de la Carta Fundamental cuando se estén votando leyes. Ahora, que hay dos cosas. Uno, esta pugna entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, pero el tema de fondo tiene que ver, o el tema que gatilló esto en esta ocasión, tiene que ver con los dos sistemas de... Los dos estatutos de trabajo. El privado y el público. Y ahí hay mucha gente que no sabe, no tiene tampoco por qué saber, porque al rato la mayoría de los chilenos no es funcionario público. Por el contrario, el Código del Trabajo, donde están establecidos en el caso de contratos indefinidos, si te despiden o desvinculan, una indemnización de un mes por año hasta un tope de 11. Exacto. Eso no siempre fue así, o sea, antes no habían topes, pero está... Sí. Es parte desde el 81, el Código del Trabajo del 81 estableció eso. Del Código Piñera. Pero los funcionarios públicos no tienen, en el caso de una desvinculación, ese derecho de indemnización. Tienen otros beneficios, si se quiere, que no están establecidos en el Código del Trabajo. La pregunta es hoy, y que es permanente en términos de, ¿no vale la pena también entrar a revisar si es necesario
para un mejor trabajo del Estado tener estatutos tan diferenciados? Bueno, el mundo sindical de ambos lados siempre ha propiciado que haya una sola legislación y que el estatuto administrativo finalmente sea igualado al Código del Trabajo. Eso es lo que ha pedido la CUT y la mayoría de la propia ANEF, inclusive ha dicho que ellos serían partidarios de eso. Ahora, francamente, eso sería en algún momento casi lapidario para solventar por el Estado. Imagínense, tuviera el Estado que pagar indemnizaciones de 11 años de servicio por cada empleado. Pero lo ha tenido que hacer, pues si los últimos juicios que ha perdido el Estado por despido injustificado ha sido inclusive sin tope. De hecho, ha tenido que pagar. ¿Ha tenido que pagar? No, ha tenido que pagar. Sí, claro, pero fíjense ¿qué pasará si a los trabajadores, a funcionarios públicos, que además su función es de naturaleza distinta a la privada? Es la función pública. La función pública, claro. ¿Cierto? Con otro ribete. Es la prestación de servicio al Estado. Al Estado, ¿cierto? A la ciudadanía. Por eso que no se puede sindicalizar. Claro, por eso no se puede sindicalizar, ¿cierto? O sea, se puede sindicalizar funcionarios, pero por eso no puede ir a huelga, digamos, claro. ¿cierto? Pero eso también es un eufemismo porque en la práctica van. En la práctica van. Ya, pero o sea, los gremios van a huelga. Claro. Pero ¿qué pasa si tuviera el mismo derecho del Código del Trabajo? ¿Significa que el Estado lo podría entonces despedir libremente? Arbitrariamente. Claro, sí. O sea, no arbitrariamente, pero de acuerdo a lo que la ley establece. Lo establece. Por necesidad del Estado, no había inmovilidad. No habría los cargos de planta. Claro, exactamente. Que es muy difícil. No, y habría mucho vaivén político. Entonces es un tema. Pero bueno, pero el sindicalismo en los últimos años ha estado, no digo de acuerdo con todo, pero disponible para conversar sobre el tema. Es que yo creo que si se va a hacer una conversación seria, no puede decir, mire, yo me llevo lo mejor de Código de Trabajo y me llevo lo mejor de tu administrativo. Lo mejor de los dos mundos. Claro, lo mejor de los dos mundos. Digamos. Bueno, me voy a huelga, pero no me pueden echar. La pregunta, ¿y por qué no? Sí. ¿Acaso no estamos propiciando una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria? ¿Por qué no? Es que entonces a los privados que le dan lo mismo, la inmovilidad. Bueno, pero si los países que hoy día son desarrollados tienen esas cosas. No hay inmovilidad. Mira, en el caso de Alemania, la inmovilidad, yo estuve en Alemania recientemente, el 95% de los ciudadanos están sindicalizados, son casi inamovibles. Pero es que es distinto. Pero obviamente hay un comportamiento de la masa laboral absolutamente responsable, no van a huelga. Pero no van a huelga no porque la ley se los impida, sino que porque negocian colectivamente muy bien. Hoy día todos sabemos que en muchas áreas del Estado se ha malentendido esta inamovilidad, porque hay personas que se creen dueños del puesto de trabajo y que finalmente terminan haciendo un mal trabajo, claro que sí, no sirviendo al público, siendo servidores públicos, y a rato hay atrincheramientos dentro del cierto aparato del Estado que se creen dueños del cargo y no responden ni siquiera a una política pública, ni responden a una línea de gobierno, finalmente terminan siendo como una especie de autónomo. Entonces, capturan al Estado. Mira inclusive yo lo viví en empresas del Estado, capturan para su beneficio propio. Exactamente, y ahí hacia allá iba precisamente lo que ocurre en términos coloquiales o más sencillo, el tema con las casas fiscales. Bueno, claro. Hay una cosa ahí. Y una defensa cerrada de repente, de personas que tienen 30 años, 40 años una casa fiscal y no son los sueldos más bajos. Bueno, y además que otra cosa, hay un montón de gente que también tiene títulos profesionales porque las universidades se pusieron a dictar cursos especiales para funcionarios públicos. Y claro, le entregan una remuneración adicional al Estado, ¿cierto?, por el hecho de tener un título profesional, pero si uno ve, en realidad esa profesión no la ejercen dentro del Estado. Por lo tanto, en la empresa privada, si el empleador no te paga, si es que no estás ejerciendo la función. Claro, exactamente. Entonces, claro, se produce de repente este abuso, esta captura por parte de ciertas personas, no todo evidentemente, pero hay un grupo mínimo que hace esta captura y que inclusive llega a la soberbia a decir, bueno, si aquí la autoridad de repente no son grupos mínimos. Yo recuerdo en alguna época de antaño el caso de Codelco, y por qué no decirlo en algunos momentos también de empresas estatales, donde los sindicatos profesionales y otros más solamente trabajaban para su propio beneficio, independiente de si la empresa estaba rindiendo o no los beneficios para la sociedad. ¿Te fijas? Entonces, en esto no nos cerremos los ojos. De repente la captura es institucional, es de determinados cuerpos y entidades que no entienden que las empresas del Estado, por ejemplo, están hechas para beneficiar a la ciudadanía en general y no solamente a ti. Y si muchas veces el interés para el Estado es que esa empresa se reduzca, no están de acuerdo. Sí, ahora también para ser justo, porque los funcionarios públicos no se pueden sindicalizar. Lo que ellos hacen es agruparse como asociaciones gremiales, claro, y la libertad de asociación existe. Pero yo creo que hay gremios que han funcionado bien, que no solamente se han preocupado exclusivamente de lo remunerativo y las condiciones laborales, sino que yo diría que la gran mayoría.
han hecho el trabajo han hecho el trabajo gremial, y prueba de ello, de hecho hay una investigación que está propiciando la Cámara de Diputados en contra del Servicio de Impuesto Interno, particularmente de la Asociación de Funcionarios, porque ellos han colocado en los pendones, ¿cierto? Han subido una serie de videos que son contrarios a la reforma tributaria. Ellos son órganos técnicos, ¿cierto? Y los funcionarios agrupados en esta asociación han efectivamente colocado pendones en todas las sedes del Servicio de Impuesto Interno del país, en su lugar de trabajo, oponiéndose a la reforma tributaria o a la modernización tributaria que está haciendo el gobierno del presidente Piñera. Y hay parlamentarios de Renovación Nacional que le mandaron un oficio, pidieron que se le mande un oficio al director de Impuesto Interno para que retire eso. O sea, a lo que quiero llegar, que ahí ven ustedes un trabajo técnico de gremio, de investigación profunda, de aporte técnico, más allá de lo exclusivamente laboral. Hay un tema palpable, particularmente en ese caso. Hay otros tantos como señalas tú, pero para que no quede la sensación de que solo los gremios lo que hacen es promover derechos laborales, no solamente es así. Lo mencionaba yo específicamente porque ustedes deben recordarse claramente que de repente en las discusiones bianuales la noticia del día es los 14, 15 o 16 millones que están pidiendo los gremios, ¿no es cierto?, del cobre. El bono, claro. El bono que se paga, ¿no es cierto? Oye, pero también seamos justos, ¿cuántas veces, precisamente por tener una institucionalidad muy vieja o poco actualizada, es un ritual? Todos los noviembre sabemos que están las movilizaciones de los funcionarios públicos en el marco de la discusión, pero de pronto te dice cuántas veces, recuerdo algunas movilizaciones que tienen un mayor impacto, las de registro civil. ¿Se acuerdan cuando estuvo más de meses, semanas? Sí. Afectando precisamente al ciudadano de alguna manera. ¿No sería más sensato tener estas negociaciones, que siempre las van a ver, pero cada 3, 4 años, plurianuales, claro, porque pudiese dar más certeza? Pero nos acostumbramos al mismo ritual de todos los años, está incluso calendarizado, cierta movilización, cierta presión para que finalmente la discusión del guarismo, cuánto punto más, cuánto punto menos. Finalmente es una cuestión un poco seria en términos de que sería de mejor beneficio para todos, para quienes se movilizan, para quienes se ven afectados por la movilización, por el usuario, para el propio Estado, en este desgaste, tener una negociación plurianual. Pero eso requiere un cambio también de una institucionalidad. O sea, requiere de partida, que como en el mundo desarrollado, que la sindicalización se aumente significativamente, porque la verdad es que hay un empresariado todavía retrógrado, diría yo, que no está ni siquiera de acuerdo con los empresarios más modernos que existen en el mundo hoy día, que le tiene temor a la sindicalización, porque piensan que con eso se le va a desordenar un poco. Pero la verdad es que en el mundo desarrollado, los países que están más sindicalizados tienen menos problemas de huelga que los que... Pero ahí yo tengo solo una diferencia con eso, porque pensamos en la empresa tradicional de la era industrial. Hoy día el 80% del trabajo lo generan las pymes. En vez de ir en que en cada pequeña empresa exista un sindicato, debiésemos ir a negociaciones por ramas. Claro, exactamente. Donde en el fondo no sea obligación estar sindicalizado para poder, porque en realidad cuando tiene una empresa de 5 personas, ¿qué sindicato va a armar con 5 personas? Con eso, o sea, a rato la discusión es como la gran empresa, el gran grupo de trabajadores, pero la mayoría hoy día del empleo está por empresas que son pequeñas. Frente a esas pequeñas no aplica ese esquema de sindicalización, sino que aplica un esquema mayor que tiene que ser por rama, para trabajadores de cierta área. Pero que estén sindicalizados, de alguna forma estén ceñidos a un tipo de organización que los pueda representar. Ahora, hay quienes dicen que antes del reconocimiento de los sindicatos en la legislación, el movimiento sindical era mucho más fuerte, porque negociación ramal existía. Los panaderos de repente dejaban de hacer pan, pero hoy día no lo pueden hacer porque hoy día sí están reconociendo la legislación. O sea, parece que les quitaron beneficio en vez de dárselo al reconocerle el derecho sindical. Sí, pues yo en general no estoy de acuerdo con la negociación por rama, ¿cierto? Porque efectivamente termina afectando a los más pequeños que tienen 1 o 2, digamos, ¿cierto? Porque claro, se establece un marco general, un promedio, por así decirlo, que algunos van a salir beneficiados y otros no van a salir beneficiados. Entonces, al final, el que no sale beneficiado termina pagando ¿quién? La parte más débil, que es el trabajador. Entonces, por querer darle derecho a muchos, otros se van a caer de esta negociación. Entonces, creo también en la libertad que cada persona, porque en la medida que la persona esté formada, tenga mayor educación, va a poder negociar individualmente mejor sus derechos. Así que no estoy en los países desarrollados, efectivamente, hay estas negociaciones por rama, en fin, por actividades,
pero el nombre lo dice, países desarrollados, que tienen otra mentalidad, donde la palabra se cumple. Aquí en Chile no, todavía lamentablemente... ¿Pero qué nos falta para ser desarrollado? Porque hasta hace un tiempo la discusión era que nuestro ingreso per cápita era bajo y por eso no éramos desarrollados. Hoy día estamos con un ingreso per cápita promedio, que estamos en la línea de abajo quizás de los países desarrollados. O sea, ¿qué se entiende entonces? ¿Cuándo va a ser que vamos a ser un país desarrollado? ¿Te refieres a un tema cultural? A un que no tiene que ver con el tema económico. No necesariamente, van porque la teoría dice porque que... Es curioso porque hay ciertos poder económico que tiene su interés en otros países y se comporta de una manera con los trabajadores y en ese marco legal diferente al que está acá. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Si son los mismos dueños. Y ahí tú te das cuenta que finalmente el tema pasa no por cultura, sino por aprovechar las condiciones legales que hay. Bueno, tema para largo, no llegamos nuevamente al término del programa por la hora, pero discusión interesante seguir hablando del tema sindical y laboral. Yo creo que es el tema que vamos a tomar en los siguientes programas. La cuenta Cadem refería a Magallanes. Sí, muy buena, fíjense. La cuenta Cadem refería específicamente a Magallanes. Claro, la pregunta es ¿quién le encargó esa cuenta Cadem? ITV. Ya no, los canales regionales. ITV estando acá. Claro, sí, era eso. Bueno, disculpe que ahí empiezo a tener entonces mis dudas del resultado. ¿Qué le encargó? Claro, la comentaremos en el próximo programa porque esto también salió fecha reciente. Sí. Pauta semanal, nos despedimos desde las pantallas y la sintonía de Radio Polar. Nos encontramos el próximo viernes. No se olviden de sintonizarnos, también búsquennos a través de Facebook Live y las distintas redes sociales. Nos vemos y hasta el próximo viernes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta